Desde el capítulo 12, ¿cierto? Venimos estudiando ya la vida de Abraham. Ya dijimos que ahora vamos a comenzar a ver una gran cantidad de personas a quien se identifican como los patriarcas, ¿no? Personas con el cual el Señor tuvo un trato con cada uno de ellos. Y vamos a ir conociendo más de Dios a través de estas interacciones de Dios con estas personas. Y una de esas personas fue Abraham. Vimos nosotros cómo Dios llamó por gracia a Abraham y le dio una instrucción que saliera de la tierra de donde él estaba, que era de la tierra de Ur de los Caldeos, un territorio pagano. Ellos no eran creyentes ni cristianos ni nada de eso. El mandato de Dios fue que saliera de la tierra, de su parentela, de la casa de su padre. De esas tres cosas específicas, Abraham solo obedeció completamente, digamos, una, salió de su tierra, pero él no dejó su parentela, llevó a Lot consigo. Va a causar eso un poco de problemas hoy día. También vimos que al llegar a Canaán, ¿cierto? Él edificó un altar, él adoró al Señor allí, pero también vimos una prueba. La semana pasada, obviamente, yo creo que con Gerardo ahí, yo también lo escucho y también él me escucha, así que estamos conectados con eso. Vimos nosotros que él cometió un error. En Egipto mintió, él se fue a Egipto sin consultar a Dios. Dios nunca le dijo que se fuera a ese territorio, a ese lugar. Entonces él no solamente descendió físicamente a Egipto, sino que también descendió espiritualmente a Egipto, ¿no? Puso en riesgo a su esposa, puso en riesgo a ella y terminó siendo también reprendido por un rey pagano. Y claro, obviamente a veces nosotros caemos en el engaño de pensar que, bueno, vamos a empezar nuestra relación con el Señor y vamos a tener una vida suave, sin problemas, sin dificultades. Pero la realidad es que, a ver, la fe es como un músculo, ¿eh? ¿En qué sentido? En que la fe, para que aumente, debe ejercitarse. Pero también, obviamente, se necesita trabajar la fe, pero para que la fe crezca, y creo que este es un punto súper importante para nosotros, para que la fe crezca, no necesitamos enfocarnos en que crezca, sino en conocer más al Señor. Porque en la medida que nosotros conocemos más al Señor, es cuando nosotros podemos ver su fidelidad, su poder, su santidad, y empezamos o Dios se empieza a ser más confiable para nosotros. Es decir, Abraham partió como todos partimos. Ok, Señor, te creo. Es como todos nosotros partimos, Señor, yo sé que tú salvaste, viniste a la cruz por mí, Jesús murió por mí, lo acepto, lo creo, lo recibo en mi corazón. Pero eso no es el final, es el principio de conocer a Dios, porque viene un trayecto súper largo de conocer a Dios. Evidentemente hoy día yo puedo decir, conozco más a Dios que cuando lo recibí, pero también puedo decir, todavía no lo conozco. Es decir, tengo que vivir muchísimas cosas más para llegar a conocer verdaderamente a Dios. Y lo mismo le pasó a sus discípulos. O sea, ¿cómo conocieron los discípulos a Jesús? Experimentando con Él 3 años. Y experimentando de todo. Desde tormentas, de temer por su vida y todo ese tipo de cosas. Ahí recién ellos pudieron decir, después de todas esas experiencias, oye, parece que lo conocemos un poquito. Obviamente después viene el Espíritu Santo y ellos continúan esa relación con el Señor y continúan conociéndolo más. Entonces, ¿cómo se da a conocer el Señor de la manera más profunda? No es en la comodidad de los días fáciles, como nosotros quisiéramos o nosotros pensamos, sino es en medio de las tormentas, de las cosas difíciles, donde nosotros realmente descubrimos que Él camina sobre las aguas. No es sino en la tormenta que aprendemos que Él camina sobre las aguas. O sea, Abraham obviamente no sabía que Dios sí lo podía sustentar sin ir a Egipto. Él no lo sabía. Entonces él tuvo miedo y bajó a Egipto. Pero él no lo sabía. O sea, él está desobediendo. Estamos claros. No le habló el Señor. Estamos claros. Pero está tomando una decisión cuidando a su mujer. Cuidando, entre comillas, a sus hijos, que no tienen, o sea, a su parentela que no tiene comida.
Porque entonces, claro, pero es fácil juzgar una decisión, pero también juega en su contra que él todavía no sabe que el Señor puede proveerle sobrenaturalmente, él lo tiene que experimentar de manera personal. Lo mismo pasó con Pablo. Pablo dijo, yo he aprendido a contentarme con mucho y con poco. He aprendido. No es que se convirtió al Señor e inmediatamente él, oh, mira, ahora Dios va a ser mi proveedor. No, él aprendió a pasar hambre, frío, aprendió a través de todo el proceso en entender que realmente Dios era su proveedor y que tenía que aprender a contentarse con mucho o con poco, pero no lo supo hasta que pasó una necesidad. Entonces, Abraham no supo que realmente Dios es alguien que es más grande de lo que él piensa. Al observar lo que hizo en Egipto, Abraham entonces ya entendió, entonces Dios no es mucho más de lo que yo pienso que es. Entonces, por eso les digo, la fe no es un músculo que se trabaja, pero Dios lo trabaja dándose a conocer. O sea, mientras más conozco al Señor y lo experimento, sé quién es, entonces el músculo de la fe se va ejercitando. Porque voy sabiendo quién es Jesucristo. Los discípulos lo mismo, cuando Jesús calmó la tormenta. Ya habían estado los discípulos con Jesús bastante tiempo, pero ellos dijeron, ¿quién es este? O sea, ¿cómo? ¿No sabían quién era? No, al parecer no, todavía no. ¿Quién es? ¿Qué calma el viento? Entonces a veces uno entiende y uno conoce al Señor, uno sabe algo del Señor, pero no es sino cuando tenemos adversidad, cuando pasamos por las pruebas y las tribulaciones, que realmente entendemos quién verdaderamente es Dios. Es la forma en que la fe se ejercita. Es en la prueba, en la adversidad, porque ahí veo lo sobrenatural que es Dios. Es lo que el apóstol Pedro dijo en 1 de Pedro 1, 6 al 7. En 1 de Pedro 1, 6 al 7, Pedro dijo lo siguiente a los hermanos expatriados, expulsados. La carta de Pedro la escribe a hermanos que lo estaban pasando súper mal por su fe. Y le dijo lo siguiente, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece, aunque probada por el fuego, sea hallado que resulta en alabanza, gloria, honor, en la revelación de Jesucristo. Es decir, Pedro le dice, ustedes van a conocer más a Jesucristo por esto que les está sucediendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la fe es un músculo, como los músculos que nosotros tenemos, que obviamente si nos llegáramos a trabajar, no me miren los brazos, por favor, no son muchos músculos que tengo aquí, pero se ejercita el músculo y empieza a crecer. ¿Pero cómo se ejercita? Realmente dándole resistencia, tiene que resistir, es un trabajo pesado. La fe es exactamente lo mismo, a través de lo que nos pasa, la fe va creciendo porque vamos conociendo más a Dios. La fe crece exponencialmente a cómo nosotros conocemos al Señor. Entonces, claro, viene la presión, viene la escasez, viene el conflicto, nuestra naturaleza siempre nos va a empujar a buscar nuestras salidas fáciles, como lo empujó Abraham, ¿cierto? Salida fácil, nos tienta a tomar el control, como le pasó a Abraham, nos tienta a manipular la situación, a descender a Egipto como lo hizo Abraham buscando refugio en el mundo. Pero la fe opera al revés, la fe nos detiene, la fe no nos lleva a buscar atajos humanos, sino a escondernos en las promesas del Señor. Pero todavía Abraham no lo conoce bien, pues entonces lo está conociendo, está experimentando a Dios, solamente le dijo que saliera y no conoce más de ese Dios, simplemente que tiene un plan para él. Entonces, el tema es que cuando decidimos nosotros renunciar a nuestras soluciones rápidas y en su lugar decido esconderme bajo las promesas del Señor, entonces donde se acaban mis recursos es cuando comienzo a experimentar el poder sobrenatural del Señor. Cuando yo ya no tengo los recursos, cuando se me acaban, se me terminan, cuando ya toda la situación es mayor que yo, entonces empiezo a experimentar lo sobrenatural del Señor. Cuando ya no hay nada, los discípulos estaban desesperados, ya no había nada que hacer, el agua estaba encima, le había entrado agua al bote, ya estaba muy... De repente alguien aparece, Jesús, le dice, la tormenta, adiós, cálmate, listo. Va, ¿quién era Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este hombre? Claro, ahí conocieron un poquito más de Jesús. ¿Se fija? Entonces justamente nosotros vamos a ver hoy día
justamente cómo Abraham vuelve a ese lugar de invocación, de adoración, de volver a conectar con Dios y volver a escucharlo, ¿no? Dice el verso 1 al 4 del capítulo 13 en Abraham, recuerden que se llama todavía Abraham, subió desde Egipto al Negev, él y su mujer con todo lo que poseía, y con él iba Lot. Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro, y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, al lugar donde su tienda había estado al principio, entre Betel y Ai, al momento del altar, o al lugar del altar, perdón, que antes había hecho allí. Allí Abraham invocó el nombre del Señor. Entonces, ya vemos a un Abraham, todavía Abraham, que conoce un poco más de Dios, porque vio su sobrenaturalidad protegiéndolo a él. Pudo experimentar que a pesar de que él cometió un error al ir a Egipto y mintió, ¿no? Dios intervino. Él vio la gracia de Dios, cómo intervino en eso para que pudiera salir de la situación sin que nadie salga herido ni muerto. Entonces él vio eso. Dijo, caramba, o sea, Dios realmente me guardó, me cuidó, empezó a experimentar un poquito más al Señor. Entonces él vio eso y ahora decide y entiende que Egipto no era el destino para él. Entonces, si se dan cuenta, él regresa con su mujer, con todo lo que poseía, ¿cierto?, hacia el lugar donde originalmente había llegado. O sea, él vuelve a este punto. Y es hermoso porque hay 3 verbos que son claves en estos primeros versículos que nos muestran el regreso de Abraham a la comunión con el Señor en este pasaje. 3 cosas hace. La primera de ellas es subir a Egipto, ¿no? O sea, geográficamente, evidentemente iba cuesta arriba, iba subiendo derechamente, ¿ya? Porque hacia el lugar donde había estado había que subir. Pero también está volviendo a elevar su mirada al Señor. También tiene un asunto espiritual aquí. Él empieza a elevar su mirada. Él vuelve a los propósitos de Dios. Él deja de vivir por miedo. El Señor lo guardó, lo cuidó allí, aprendió la lección y vuelve al lugar del principio. Él vuelve a subir la mirada a los propósitos de Dios. Y es lo que tenemos que hacer cuando nosotros empezamos a bajar la mirada. Cuando nosotros empezamos a poner la mirada en las cosas de la tierra, es cuando nosotros perdemos la fe y la esperanza, porque empezamos a ver las dificultades y se nos olvida cómo es Dios. En la misma escena de la tormenta, Jesús le pide a Pedro que salga, que Pedro le dice, Señor, si tú eres, deja que yo vaya allá. Entonces Jesús le dice, ¿cierto? Ven, Pedro. Y Pedro empieza a caminar en el agua y está con sus ojos fijos en Jesús. El gran problema es que cuando él empezó a mirar hacia el lado y empezó a darse cuenta de que hay viento, de que hay agua, que no es natural lo que está pasando, empieza a desenfocarse de Jesús, se empieza a hundir. ¿Te fijas? Entonces, Abraham, cuando desenfocó su mirada de lo que había pasado antes, de que Dios le había hablado algo, entonces él comenzó a cometer esos errores y Dios tiene que entrar ahí y al igual que Pedro, se empieza a hundir en la situación y el Señor nunca va a dejar que un hijo suyo perezca espiritualmente, porque es su hijo. Entonces lo levanta desde el fondo del mar y lo salvó porque Dios no quiere hundirnos. Con Abraham lo mismo. Abraham está siendo un imperfecto hombre, mostrando toda su imperfección, pero Dios está mostrando toda su perfección y todo su amor y su gracia para un hombre que Él llamó y que lo está sacando desde Egipto, desde su error, para levantarle la mirada de nuevo. Y entonces ahora Abraham dice, wow, o sea, de verdad hoy conocí un poco más de Dios y voy a volver a ese lugar. Lo segundo que él hace entonces es eso, volver al lugar donde su tienda había estado al principio. Y me encanta esto, ¿saben por qué? Porque cuando nosotros nos extraviamos de la comunión con el Señor, nosotros sabemos exactamente dónde debemos volver.
Sabemos. Todo hijo de Dios sabe cómo regresar. Y ¿recuerdan la parábola del hijo pródigo? Todos la conocen aquí, ¿cierto? La parábola del hijo pródigo es bien conocida. Una de las cosas que en esa historia me llama mucho la atención, bueno, el hijo, ¿cierto?, le pidió la herencia al padre no se la negó, porque el Señor deja esa libertad, que nosotros tomemos la decisión de estar con él o no. Bueno, él tomó una mala decisión, pero el Señor dijo, ok, hágalo. Pero cuando el hijo se le acaba el dinero, la pasó mal, quiso volver a la casa de su padre para que lo recibiera al menos como siervo. El detalle interesante es que el hijo pródigo sabía el camino a casa. No es que no lo sabía. Sabía el camino a casa. Él sabía dónde estaba su padre y él sabía que su padre lo iba a recibir. Él conocía el corazón del padre porque sabía que tenía una, digamos, podía encontrar en él la gracia de volver a recibirlo. Lo conocía. Entonces, eso es exactamente lo que nosotros vemos con Abraham aquí. Sabía qué debía hacer. Sabía dónde debía volver. Sabía el camino al lugar donde había tenido ese altar, había levantado ese altar al Señor, donde le había agradecido, donde ese lugar de rendición. ¿Se acuerdan que dijimos que el altar significaba rendición? Quemar nuestra vida, quemar el sacrificio vivo, como dice Romanos 12:1, santo, agradable Dios, rendir nuestra vida y darle adoración al Señor. Entonces, claro, familia, aquí aprendemos algo importante, o sea, nos vamos a extraviar en nuestro caminar con el Señor muchas veces. Llevo, no sé, 30 años en esta iglesia, llevo más de 30, de ministerio 20 y algo, y realmente he podido ver estos procesos y vivir estos procesos. A veces vamos a extraviarnos con nuestro caminar con el Señor. Vamos a tomar malas decisiones. A veces vamos a creer que estamos haciendo bien. A veces vamos a dejar la comunión con Cristo por miedo, por temores, a veces por carnalidad. Sin embargo, si lo hacemos, el camino de regreso es muy clarito. Ya sabemos dónde está. El camino de regreso nunca se pierde. Y el mismo Jesús lo dijo cuando le habló a la iglesia de Éfeso. ¿Se acuerda qué le había pasado a la iglesia de Éfeso? Ellos habían dejado su primer amor. No habían perdido su primer amor. El amor no se extravía. El amor de Cristo no se extravía, no se pierde. Simplemente se deja de lado. Por distintas cosas, por distintas situaciones, lo vamos dejando. Lo interesante es que Jesús le dice a esa iglesia, arrepiéntete, por tanto, de dónde has caído y vuelve a ese lugar. Haz las mismas cosas primeras que estabas haciendo. Entonces, algo que nosotros, familia, debemos grabar en nuestro corazón es que Dios no nos deja a nosotros. Nosotros los dejamos a Él. Pero el camino de regreso a casa siempre está abierto. Y lo sabemos cuál es. Sabemos dónde dejamos el primer amor, sabemos dónde fue la instancia en que tomamos una mala decisión, y Abraham lo supo. Entonces lo tercero que hizo Abraham fue invocar nuevamente el nombre del Señor. No solamente llegó al lugar físico donde había estado antes, sino que llegó al lugar espiritual donde había estado antes. Clamó al Señor, adoró al Señor, reconoció a su error, volvió a conectar con su Creador. Por eso, lo que dice el verso 4 es muy interesante. Al lugar del altar que antes había hecho allí Abraham invocó el nombre del Señor. Es maravilloso eso. Él se tomó el tiempo para volver al espacio donde había hablado con Dios y él lo invoca, él lo llama. Ya te das cuenta que va cambiando la historia, o sea, Abraham va conociendo un poquito más. Dios lo llamó primero a él, pero ahora él está teniendo la necesidad de llamar a Dios. ¿Se fijan? Se fijan que primero, bueno, Dios nos habla, Dios nos llama, pero ahora nosotros tenemos esa necesidad de invocarlo, de llamarlo, decir, Dios, ¿dónde estás? Te quiero conocer más. Y eso es lo que está haciendo ahora Abraham, ¿ya? Eso es maravilloso, ver este punto en la vida de Abraham. Ahora van a seguir pasando cosas respecto a la decisión que Abraham tomó de llevar a su sobrino. El Señor tiene que guiar a Abraham a una obediencia completa.
¿ya? Todavía no está obedeciendo de manera completa, pero lo tiene que el Señor llevar hacia eso, ¿ya? Entonces, versos 5 al 9, vemos estas consecuencias cuando nosotros obedecemos a medias y cuando, en este caso específico, Abraham obedece a medias. El 5 al 9 dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, pero la tierra no podía sostenerlos para que habitaran juntos, porque sus posesiones eran tantas que ya no podían habitar juntos. Hubo pues problemas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Los cananeos y los fereceos habitaban entonces en aquella tierra. Así que Abraham dijo a Lot, te ruego que no haya problema entre nosotros, ni entre mis pastores y tus pastores, porque somos hermanos, parientes, ¿no? ¿No está toda la tierra delante de ti? Te ruego que te separes de mí. Si vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si a la derecha, yo iré a la izquierda. Entonces, familia, Abraham ya está entrando a conocer un poco más al Señor, y ahora él está viviendo una situación que podríamos decir y pensar que es una situación cotidiana, pero no es cotidiana, no está al azar. Algo está pasando y algo tiene que pasar aquí. Es un punto de quiebre en la vida de Abraham. Porque Dios le había dicho a Abraham, deja tu parentela, pero él se fue de la tierra, pero la segunda parte, deja tu parentela, no totalmente la cumplió. Porque tiene a Lot. Lot no es parte de su familia de origen, él era simplemente él, su esposa y todo lo que tenía, los que tenían que salir. Entonces se produce este conflicto entre sus rebaños, ¿no? Entre los pastores y la gente que trabajaba con Lot y con él. Entonces la solución del conflicto, es interesante ver la lección que nos da este asunto, porque vemos que Abraham le da la elección a Lot para que haya paz, ¿no? Entonces llega el momento, llega el tiempo que ya Lot le está haciendo un peso a Abraham. Cargar la vida de su sobrino le está trayendo un peso, porque no es algo que Dios había dicho, no es algo que él debió haber hecho. Entonces Lot, en lugar de ser un facilitador para lo que Dios quería hacer, está transformándose en alguien que está haciendo un peso para lo que Dios quiere hacer en la vida de Abraham. ¿Se dan cuenta? Lo tiene que estar cargando al niño, con todas sus situaciones y problemas, ¿verdad? Y tiene que estar pendiente de él. Entonces, familia, la gran lección en esto es que para que yo pueda ser obediente al Señor y cumplir los planes que Dios tiene para mi vida, llega el momento en que debo separarme de todo peso, de sacar todo peso y aquellas relaciones o situaciones que me están impidiendo avanzar en mi caminar con el Señor. Y me acuerdo mucho de lo que el escritor de Hebreos dice en Hebreos 12:1. Dice que nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, dice, de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y me recuerdo mucho esto porque evidentemente cuando nosotros corremos, de hecho los que corren, ¿no? Los que practican el atletismo, la ropa que ellos usan es telita de cebolla y las zapatillas que ellos usan, no sé si las han visto, las han usado. Yo corrí 100 metros plano en mi juventud. Entonces tenía zapatillas de estas con clavito y eran, pero una pluma. O sea, te pisaban y pobre pie. Era una pluma. La persona que corre tiene que estar liviana para adquirir velocidad y para que ningún peso pueda transformarse en una carga al momento de correr. Entonces, lo que vemos aquí y lo que dice en Hebreos, la Escritura 12:1, es que en la carrera cristiana nos vamos poniendo mochilas, pesos en nuestra vida que también nos impiden correr la carrera cristiana e ir hacia adelante a correr lo que Cristo tiene para nosotros. Y diferencia dos cosas. Diferencia peso y pecado, que no es lo mismo. Hay pecado que obviamente dice que fácilmente nos envuelve. Bueno, eso nos pasa, ¿no? El pecado fácilmente nos envuelve, nos tienta,
se nos presenta como algo agradable y nos envuelve fácilmente. Pero también dice que debemos despojarnos de todo peso, que no necesariamente es pecado. ¿Qué es peso? Las cosas que nosotros nos cargamos a nuestra espalda. La economía del hogar, las cosas y las situaciones que siempre echamos a nuestra espalda y tratamos de llevar nosotros, las situaciones emocionales, los problemas que tenemos, todas las situaciones, y empezamos a cargar con un peso que el Señor no nos ha ordenado llevar. Porque Jesús dijo en Mateo 11, 28 y 29 que teníamos que venir a Él, todos los que estábamos trabajados y cargados, que Él nos iba a hacer descansar. Entonces, esas cosas que nosotros vamos teniendo como peso y vamos llevando sobre la espalda, se encuentra tan pesado a veces que nos impide avanzar. Lot era un peso para Abraham. Ya se estaba transformando en un peso. No porque el pobrecito era un familiar de Abraham, no es que él haya sido el problema, no era Lot el problema. ¿Entiendes? No es que la familia va a ser un problema para nosotros, pero se transformó en un peso para Abraham, porque Dios no le había dicho eso. Entonces, lo que Dios no nos ha dicho, lo que Dios no nos ha puesto como encima, es lo que a nosotros nos da peso y nos carga. Porque dice Jesús que mi carga es fácil, es ligera. Es muy fácil la carga del Señor. ¿Cuándo se hace difícil? Cuando el otro buey, que soy yo, quiero ir con mi yugo para mi lado. No hay nada más difícil que tratar de llevar yo el yugo y llevarlo a mi propio plan. Y por eso es pesado y es difícil. Pero cuando yo sé que al otro lado del yugo está Jesús y yo me someto a la dirección que Él tiene, no tengo ningún problema. Descanso en eso. Pero cuando yo insisto en llevar el yugo, cuando yo insisto en llevar el peso y en hacer lo que yo quiero, entonces viene este cansancio. Entonces, hay un peso que está impidiendo a Abraham avanzar. Ese peso se llama Lot. Y no es porque sea su sobrino, no es porque sea un familiar, no es porque tengo que deshacerme de la gente, sino era porque no era parte de este plan. No venía en el paquete. Dios le dijo, sal tú y tu esposa y tus siervos y vete. Entonces, necesitaba Abraham este momento, esta decisión. Y se dan cuenta que esta decisión llega justo cuando él vuelve al lugar de comunión con Dios. Él vuelve al lugar de comunión con Dios y él toma esta decisión. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasó? Versos 10 al 13. Y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera a Sodoma y Gomorra. Como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto rumbo a Zoar. Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y viajó Lot hacia el oriente. Así se separaron el uno del otro. Abraham se estableció en la tierra de Canaán, en tanto que Lot se estableció en las ciudades del valle y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores en gran manera contra el Señor. Entonces, Abraham le dijo a Lot, si tú eliges irte hacia allá, yo voy a irme hacia acá, y si tú eliges irte hacia acá, yo voy a irme hacia allá. ¿Ok? Entonces, Lot dice que alza sus ojos. Y noten el proceso de la elección de Lot, porque en esta elección de Lot tenemos una lección importante para nosotros. Nosotros todos los días tomamos decisiones. Siempre tenemos algunas decisiones que tomar por delante. Algunas de ellas son bien trascendentes, otras las consideramos menos trascendentes, pero toda decisión es importante para nosotros. Y las elecciones son bien trascendentes a veces. Con quién casarnos cuando somos solteros, con quién asociarnos, qué negocio aceptar, qué comprar, dónde comprar, qué casa comprar, etc. Entonces, pero si ustedes se dan cuenta, familia, cómo es el proceso de Lot, él nunca consultó a Dios dónde debía ir. Él nunca le dijo, Dios, guíame, ¿no? Simplemente el texto dice que Lot alzó sus ojos y vio.
Y lo que Lot está haciendo es tomar la decisión más importante de su vida, que es dónde vivir, con sus ojos físicos, con lo que sus ojos físicos podían ver. Y obviamente, ¿qué vio? Su carne deseaba tener un buen pasar. Entonces, empezó a ver que la tierra era fértil, empezó a ver que la tierra tenía canales, agüita por todos lados, verde. Empezó que eso le traería rápidamente dinero, ¿no? Se parecía a Egipto. Le gustó parecer Egipto. Entonces hay cosas, familia, que para nosotros son súper agradables a nuestros ojos. Que uno parece ser, hoy este es el lugar ideal, indicado. Pero lamentablemente la vista física siempre nos va a engañar porque nos lleva a elegir el placer temporal sin ver la trampa espiritual que está detrás a veces de esa elección de ojos físicamente. Recuerden ustedes que Pablo nos dice en 2 Corintios 5:7 que por fe andamos. Nuestro andar no es por vista. No andamos por lo que ven nuestros ojos, sino por lo que el Señor dice. Andamos en fe. Y lo que 1 Juan 2:16 dice es que todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, obviamente, los ojos de Lot fueron saciados por lo inmediato, fueron saciados por una tierra genial, fértil, linda, hermosa. Pero el detalle al final del verso 12 es una evidencia de la mala decisión. Al final del verso 12 dice que lamentablemente fue poniendo sus tiendas, dice, se estableció en la ciudad del valle, fue poniendo sus tiendas, fue corriéndose Lot poco a poco hasta que llegó ¿a dónde? Llegó a Sodoma. ¿No? Entonces, obviamente es una mala decisión. Lot no se mudó a la ciudad de Sodoma el primer día que llegó. Él miró, le gustó la tierra, se instaló en la llanura, pero poco a poco, día tras día, fue moviendo su tienda un poquito más cerca, ¿no? Un poquito más cerca, hasta que terminó viviendo en medio de la depravación. Y nos advierte el pasaje que los hombres de Sodoma eran malos y perversos y pecadores en gran manera contra el Señor, pero eso no le importó a Lot, porque él no miró las cosas ni tenía una vista espiritual. Él miraba simplemente con ojos carnales, con ojos de aquí voy a estar mejor, voy a tener pega, voy a tener trabajo, y eso es súper importante para mí, dijo Lot, para mi familia, tengo el futuro asegurado, pero Dios no lo quería ahí. Entonces, muchas veces nosotros miramos esas cosas y vamos tomando decisiones por lo que nuestros ojos están observando, en lugar de consultar al Señor, de ir a Él y de unir nuestro corazón a lo que Él quiere. Entonces, así opera el mundo, así opera también el pecado, ¿no? Me va desviando lentamente cuando ando por vista. El andar por vista me va a ir desviando cada vez más de lo que Dios quiere para mi vida. Y cada vez el andar por vista me va a alejar más del propósito que Dios quiere para mí. Porque no andamos por vista. Andamos por la fe en el Señor. Creemos y confiamos en Él. ¿Ya? Entonces, necesitamos aprender cosas de esto. No vaya a ser que vamos a estar mirando lo que ven nuestros ojos y los ojos nuestros van a ver cosas que son muy buenas, pero siempre tenemos que ir a la Escritura y ver qué tan buenas son para Dios. ¿Qué el Señor quiere? ¿Será este un lugar para mí? ¿Será esto algo que Dios me está poniendo enfrente? ¿Será que simplemente me estoy trasladando poco a poco a un lugar que me va a llevar a la perdición, que me va a llevar hasta las tiendas de Sodoma, ¿no? Entonces, cuidado con eso, cuidado con mis decisiones y cuidado con andar por vista.
porque hay casualidades en la vida también. Jonás, el profeta, Dios le había dicho, ¿se acuerdan qué le dijo? ¿A dónde tenía que ir? Jonás, ve a Nínive, predica en Nínive. Jonás desde un comienzo, no, no voy a ir a Nínive. Entonces se fue a la orilla al puerto y miró, y una embarcación justo iba saliendo, ¿no?, para otro lado. Entonces él dijo, ¿viste? A lo mejor hasta Dios está detrás de esto, justo va saliendo un barco para el lado contrario, ¿no? Tarsis, al otro lado. Y él se embarcó. Entonces podría haber pensado, mira, ¿viste? Mis ojos vieron este barco y se fueron. Pero el Señor le había dicho que no era ese el lugar, era el otro. Entonces a veces también pensamos que, es porque, mira, porque pasó esto, entonces eso es lo que Dios quiere. Ojo con eso. No necesariamente. Tienes que estar seguro en la Escritura, lo que Dios te está hablando, lo que Dios te está diciendo. No las situaciones. Las situaciones pueden ir y venir. Pero tienes que tener claro qué es lo que el Señor quiere. Porque a lo mejor Lot tenía mucha paz. ¿Por qué él buscaba eso? Tengo paz aquí porque está todo verde, tengo todo rico aquí, está en una paz tremenda, paz que después se transformó en aflicción de su corazón, porque más adelante cuando lleguemos a ese punto, Lot le pesaba en su corazón la maldad que había ahí. Estaba hasta aquí, pero no salía. No salía, porque sus ojos y su corazón todavía seguían arraigados a esas cosas. ¿Se fijan? Entonces yo tengo que desarraigarme de este mundo, familia. Mi corazón debe estar desarraigado a este mundo. Y debe estar arraigado a Cristo y su palabra. Entonces Lot está aprendiendo esas cosas. Ahora, ¿qué pasa a partir de esto? ¿Por qué esto es tan importante para Abraham? Y esta decisión que Abraham tomó de separarse de su sobrino. Verso 14. Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él. Note el detalle. Alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Pues toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré de tu descendencia como el polvo de la tierra. De manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contar. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Entonces Abraham levantó su tienda y fue y habitó en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y allí edificó un altar al Señor. Familia, mira qué interesante. La frase del capítulo 14, la primera frase. Y el Señor le dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él. Interesante punto. ¿Se dan cuenta de un detalle? Dios no le había hablado a Abraham en todo este tiempo. Después que le dijo, sal, tú y tu parentela. No le volvió a hablar. Incluso en Egipto, no le volvió a hablar. ¿A quién le habló Dios? Al faraón. No le volvió a hablar. ¿Cuándo le vuelve a hablar? Cuando decide separarse de Lot. ¿Entiendes? Eso es súper importante. El Señor no le dio nuevas instrucciones a Abraham ni más detalles de sus promesas hasta que la obediencia de Abraham fue total. Cuando Abraham obedeció completamente lo que Dios le dijo, Dios le vuelve a hablar. ¿Y eso es lo que espera el Señor? Eso es una relación con Dios. Dios trabaja así. Si yo obedezco a medias en algo, Dios va a seguir ahí tratándome hasta que yo decida obedecerle por completo. Entonces estoy listo para el paso siguiente. ¿Se dan cuenta? Entonces, el primer paso de Abraham no estaba completamente dado hasta antes de esto. Es cuando Abraham suelta a Lot, que el reloj espiritual vuelve a avanzar. Los cielos se abren y Dios vuelve a hablar.
Entonces, para nosotros es súper importante esto, querida familia, porque lo que sabemos de Dios, necesitamos ser obedientes con lo que sabemos. Me encuentro con muchas personas que dicen, yo quiero conocer más al Señor, quiero saber más de la Biblia. Puede ser una gran idea, puede ser correcta, pero ¿qué estás haciendo con lo poco que sabes y conoces de Dios? Ese es el punto. El punto es qué estoy haciendo con lo que conozco ya y lo sé. Abraham sabía que tenía que irse y debía irse solo, con su esposa y su siervo. Él lo sabía eso. Entonces ya Dios no tenía nada más que hablarle. ¿Se dan cuenta? ¿Qué más le iba a hablar si todavía no se deshacía de Lot? Pero cuando él obedece por completo y decide hacerlo ahora, entonces Dios le muestra el paso siguiente. Así funciona. Con que soy desobediente en algo y estoy atrapado en algo, tengo que realmente llegar a obedecer por completo. Y ahí el Señor se va a volver a mostrar un poquito más. Un poco más de su rostro, un poco más de Él. Recuerden, Abraham fue llamado al final, ¿cómo se llama Abraham? Amigo de Dios. Pero aquí todavía aparecía un enemigo. Todavía no estaba la amistad forjada. Por eso, familia, tenemos que ser pacientes. Nosotros tenemos que tener paciencia con los hermanos de la congregación, porque el Señor tiene su propia velocidad con cada uno de los hermanos de la congregación. A algunos les va a costar más obedecer un paso, a otros les va a costar menos obedecer un paso, pero si hay algo que siempre vamos a ir haciendo es conociendo un poco más el carácter, la gracia y quién es Jesucristo, quién es el Señor. Entonces, cuando tú dejas que Dios te guíe, Él levanta tu mirada hacia el horizonte y tus propios ojos jamás podrían podido descubrir esas cosas por ti mismo. Entonces, Lot escogió un pedazo de tierra que pronto iba a ser consumido por el fuego y el azufre. Pero él vio algo bonito ahí. Pero no sabía que tiempo más tarde esa tierra iba a quedar, de hecho todavía está así, con asfalto, literal. ¿Ya? Iba a ser consumida por el fuego y el azufre. En cambio, Abraham se deshizo de Lot, obedeció ahora por completo, confió en el Señor. Dios levanta su mirada y le dice, observa a tu alrededor, mira lo que voy a darte. Yo te lo voy a dar, yo tengo esto para ti. Entonces ya cuando obedece por completo la primera orden, Dios le habla y Dios le da la siguiente promesa, más completa. Es decir, mira, esta tierra te voy a dar, recórrela. Esta tierra es para ti, recórrela. Tu descendencia va a ser como el polvo de la tierra. Si lo puedes contar, ¿quién puede contar el polvo de la tierra? Así va a ser tu descendencia. ¿Por qué tanta descendencia? Porque como vimos en Romanos, todos los que son de fe son hijos de Abraham. Todos los que han creído por fe en Cristo. Y eso somos nosotros, la descendencia de Abraham, los verdaderos descendientes de Abraham, de todas partes del mundo. Y por eso en Él serán benditas todas las naciones por Jesucristo, que iba a venir de Él. Entonces, ¿cómo termina el capítulo 18? O sea, del verso 18 al capítulo 13, perdón. Con Abraham nuevamente levantando una tienda, dice, y volvió a edificar un altar. ¿Se dan cuenta? Segundo altar ya. El hombre de los altares, ¿no? Recuerden lo que era altar. Altar es sacrificio, altar es morir a mí, altar es obedecer al Señor. Eso es altar. Es decir, ya Abraham por lo menos dio el paso 1 ya. Ahora ya sí está el paso 1 completo, ¿no? Van a pasar otras cosas. Aquí podemos pensar, Abraham va embalado. No, no. Van a seguir pasando cosas, familia. Pero Abraham levantó su tienda en Hebrón. ¿Y sabe lo que significa Hebrón en hebreo? Es súper lindo lo que significa. Significa comunión.
amistad. Los nombres son súper importantes aquí. Entonces, al final, después de la embarrada en Egipto y que Dios tuvo que intervenir allí y cuidar a Abraham y a Sarai, que todo esto se llama Sarai todavía, no Sara. Sarai significa dominadora. Era bastante difícil de carácter Sarai. Después va a cambiar su nombre a Sara, que significa princesa. Interesante. Entonces, comunión significa Hebrón. Después de fallar en Egipto, vuelve al lugar de comunión con Dios. Entonces, la fe de Abraham empieza a crecer, ¿ves? ¿Y sabe qué, familia? Mire, la fe no es un salto al vacío ni crece mágicamente. La fe crece exponencialmente conforme aumenta nuestro conocimiento de Dios. Sé quién es Dios, sé lo que Él es, mi fe crece y aumenta, ¿no? Confiar en alguien que no conoces es muy difícil. Confiar en alguien que nunca lo he visto ni lo he experimentado es muy difícil. Pero confiar en un Dios que conozco y que he experimentado, entonces hay descanso. Y eso está pasando ahora poco a poco con Abraham, ¿no? Entonces, hay una frase de un antiguo pastor británico que se llamó Alan Redpath, bautista antiguo. Él dijo lo siguiente: la conversión de un alma es el milagro de un momento, pero la construcción de un santo es la tarea de toda una vida. Así es. Muy linda frase que dijo él. Claro, en el momento que yo creo en Cristo soy perdonado, soy sellado para siempre. Ese es el milagro de un momento, pero todavía no conocemos totalmente a Dios realmente. De hecho, la Escritura dice mucho que en el día que se manifieste Jesús, por fin le vamos a ver tal cual Él es. Y yo creo y les aseguro que toda la imaginación se va a quedar corta cuando lo veamos a Él cara a cara. Y de hecho yo no sé si lo pueda ver, porque no entiendo cómo Él me dejó estar ahí. No lo entiendo todavía. Lo entiendo, lo comprendo, pero no sé todavía cómo Él pudo venir y morir por mí. Todavía no lo asumo. Entonces yo no sé, yo con llegar al cielo estoy feliz. Voy a verlo a Él, pero voy a bajar la mirada, yo creo, porque no me atrevería a mirarlo cara a cara. Pero yo creo que ya no va a haber culpa en nada, así que Él se va a mostrar tal cual es. Pero eso es lo que pasa. Pensamos que conocemos a Dios hasta que experimentamos algo y lo conocemos más todavía. Entonces, así funcionan estas cosas, familia, así funciona. Dios se da a conocer individualmente, Él toma sus propios plazos, es un Padre paciente y Él desea que le vayamos conociendo cada vez más. Y debemos ser honestos. O sea, en este proceso largo de construcción van a suceder un montón de cosas. Y ¿sabe qué, familia? Y se lo digo así como muy claramente, no tema equivocarse. Y ni crea tampoco que si usted se equivoca, yo le voy a decir algo. ¿Ya? No lo cree, porque yo no le voy a decir nada. Porque yo no soy Dios. Voy a orar por usted. Y voy a orar para que de ese error y esa mala decisión, Dios le enseñe. Y usted pueda aprender de Él. Eso simplemente va a ser mi actitud hacia eso. Así que no tema equivocarse aquí entre nosotros, familia, ¿ya? Si usted se equivoca y quiere ayuda, ningún problema. Hábleme, lo hablamos. Pastor, fallé. Pastor, me pasó esto. Y hágalo con confianza. Porque ¿sabe qué? El Señor no se rinde con nosotros. Él va a tomar nuestros fracasos, nuestras bajadas a Egipto, nuestros conflictos, y en su soberanía va a usar todo eso para moldearnos y hacernos conocerle de una manera más profunda. Por eso Pablo podía decir, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es a los que son llamados conforme a su propósito. Entonces Dios usó errores de Abraham para convertirlo en el amigo de Dios. Nunca se hubiera convertido Abraham en el amigo de Dios si no hubiera cometido los errores que cometió.
Así se forja una amistad. A veces me voy a sobrepasar con mi amigo. A veces voy a fracasar en mi intento de ser amigo de alguien. Pero como Jesús es mi amigo, como el Señor es mi amigo, entonces Él me va a convertir en su mejor amigo. Solo debemos mantener una cosa, y es siempre estar volviendo al altar, constantemente. Volviendo al tiempo de comunión, volviendo al altar, volviendo a entregar mis cosas al Señor. Entonces, simplemente quiero que nos vayamos para esta semana con esta cosa, con estos temas. Que nosotros podamos volver al altar, familia. Si últimamente a causa de los problemas, el desánimo, me alejo un poquito, a veces tomo malas decisiones, o sea, vuelve a ese lugar de intimidad, a ese lugar de invocar el nombre del Señor. Otra cosa importante, si hay un lot que te está agarrando y te está estancando, debes soltarlo. Sea lo que sea. Si hay un lot que está impidiendo que Dios se vuelva a revelar más, debes soltarlo. ¿Hay algún lot que andas trayendo contigo? ¿Hay algún mal hábito, algún rencor y yo lo sigo arrastrando? Es necesario soltarlo para que puedas heredar todo lo que Dios tiene para tu vida, ¿no? Y por último, nunca pongas tu tienda mirando a la vista, bajo tu vista, ¿no? O sea, nunca lleves a ti y a tu familia a un lugar, a una posición, a una decisión tomada por lo que ven tus ojos. Es el peor error. Te puedes exponer al juicio. Puedes estar en un lugar que es tan genial estar ahí, pero no es lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, a lo mejor tomamos decisiones basadas en lo que promete éxito rápido, dinero fácil. Normalmente las personas todas eligen eso. Voy donde está el dinero, voy donde está el trabajo porque hay más dinero. Pero nosotros no nos movemos así. Nosotros nos movemos por fe y no por vista. Juan el Bautista hizo un ministerio en el desierto. Entonces dice, pero alguien que está anunciando a Jesús, ¿qué hace en un desierto? ¿Por qué no va a las ciudades? Pero Dios quiso que estuviera en el desierto. No hay lógica en el Señor. Por eso yo necesito ir a Él. Y por eso necesito conectar mi corazón con lo que Él quiere. Entonces cuida hacia dónde estamos moviendo nuestra tienda. Camina por la fe. Y busca el consejo del Señor en su palabra y no por lo que dictan tus ojos, que se van a equivocar. Te lo aseguro que te vas a equivocar. Y la Escritura nos dice claramente que no andamos por vistas, andamos por fe. Así que, familia, que estas cosas, pensémoslas en la semana, meditemos esto que hemos visto acá, saquemos lecciones de esto, saquemos lecciones de lo que pasó y podemos conocer más a Dios en esto. O sea, cómo Dios, a pesar de todo, guardó a Abraham, lo trajo a una obediencia. Abraham decide obedecer y se da a conocer un poco más al Señor a su vida. Entonces, sigue creciendo en la fe, nuestro amigo Abraham, que todavía no se transforma en el amigo de Dios, pero va camino a eso. Y es lo que yo quiero. Quiero ser amigo de Dios. Y yo sé que falta mucho, pero vamos caminando. Vamos a meter la pata a veces. Pero qué bueno es nuestro Señor. Siempre nos redirecciona, tal como el Google Maps. Si nos perdemos, redireccionando. Nos redirecciona, ¿cierto? Hasta que podemos llegar al final. ¿Oramos, familia? Te damos gracias, Padre.